Muchas veces cuando vas a llegar a una nueva ciudad o cuando ya llegas a una nueva ciudad, una de las cosas que te preocupan es dónde vas a vivir. Si vas a rentar una casa, si vas a rentar un departamento o incluso si quieres comprar una casa o quieres comprar un departamento. ¿Cuáles son los beneficios o desventajas de rentar o de comprar? A veces escuchas que mientras estés rentando siempre vas a estar botando el dinero. O sea, que pagas por algo que no es tuyo y que al final ese dinero nunca vas a tener un retorno, nunca va a regresar a ti. Y por el otro lado escuchas que cuando compras una casa sí tienes que estar pagando mes a mes, pero que al final ese bien es tuyo, esa propiedad va a ser tuya algún día. Y una de las frases que escuchas muchas veces, o los términos que escuchas muchas veces, es que una casa es un activo. O sea, tienes una casa y al final va a ser tuyo. Pero también escuchas que una casa es un pasivo, porque no te genera ningún ingreso, nada más que son gastos. ¿Cuánto hay de cierto en esto? ¿Qué conviene más? ¿Rentar quizás a precios más bajos, una mensualidad un poco más baja, o comprar casa cuando las mensualidades pueden ser mucho más altas? ¿Qué es lo más conveniente? Quédate hasta el final del video para que veamos este análisis y esta comparativa y veas al final de qué va esto y saques tu propia conclusión. ¿Qué volá mi gente linda de YouTube? Bienvenidos una vez más a otro video acá en tu canal ¿Qué volá Cere? Como te dije en la introducción, el día de hoy vamos a estar hablando exactamente de eso, de los pros y contras de rentar una casa o un departamento o comprar una propiedad. ¿Qué es más conveniente? Vamos a estar analizando los costos de ambas modalidades, tanto de renta como de compra, y veamos qué sale de eso. Si aún no te has suscrito al canal, pues aprovecha y suscríbete. Además, dale click a la campanita para que te enteres de todas las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar subiendo. Y sin más, ya comenzamos. Bueno, vamos a empezar hablando un poquitico de la renta. Cuando yo llegué acá a Canadá, lo primero que hice fue rentar un departamento y ahí llegamos y ya teníamos el departamento. Muchas personas lo que hacen es rentar un Airbnb. Hacen en línea la reservación de un Airbnb acá en la ciudad, llegan, lo alquilan quizás por 1 o 2 semanas y en ese tiempo buscan en la ciudad dónde encontrar un departamento, donde les convenga, en qué parte de la ciudad, etcétera, pero lo ven con sus propios ojos una vez que están acá. Yo, por el contrario, no renté un Airbnb. A veces los Airbnb suelen ser mucho más caros. Lo que pagas por 1 semana o 2 semanas prácticamente puede ser un arriendo mensual de un departamento acá en la ciudad. Entonces yo tuve la buena suerte que tenía unos amigos acá en la ciudad y mediante ellos logré conseguir la renta de un departamento, pagando por supuesto desde mi país, y una vez que llegué acá a la ciudad pues ya tenía el departamento, solo tenía que pasar a retirar la llave y venir al departamento. Según las estadísticas de Canadá, en la provincia de Manitoba, en la ciudad de Winnipeg, el promedio actual en 2024 de un departamento con 2 habitaciones, o sea 2 dormitorios, está alrededor de los $1,600 canadienses. Te voy a mostrar un departamento que fue el departamento donde yo llegué cuando llegué hace unos 3 años acá a Winnipeg, que luce así. Este departamento tiene, como pueden ver, una sala pequeña, tiene además un comedor bastante pequeño y una cocinita pequeña, pero suficiente para una familia de 4, como era mi caso. Además de ello puedes ver que tiene 2 dormitorios relativamente medianos, un pequeño baño, suficiente para hacer tus necesidades, ducharte, y además un pequeño closet donde puedes guardar algunas cosas. Este tipo de departamento como el que acaban de ver aquí, te voy a dejar el enlace de esta administración, te voy a dejar el enlace de la empresa que administra este tipo de departamentos, y aproximadamente con estas características de 2 dormitorios, la renta te costaría $1,250 canadienses.
Así fue como llegué yo a Canadá y empecé a vivir en uno de estos departamentos. Adicional a eso, tenía que pagar el estacionamiento. El estacionamiento es adicional al pago del arriendo mensual y me salía por $35 el estacionamiento. Es un estacionamiento al aire libre, donde por supuesto si llueve, si cae nieve, etcétera, el carro se moja y está al aire libre. Esto es algo que vamos a analizar después más adelante si es beneficioso o no. Además de ello tenía que pagar yo mi electricidad. La electricidad salía en un promedio de $30 a $35 mensuales. El agua estaba incluida, pero aquí es donde viene el pequeño detalle. Las máquinas de lavar, o sea, las lavadoras, no estaban dentro de tu departamento. Tenías que ir en el piso donde estaba ubicado tu departamento, había un local establecido para las lavadoras. Es por esto que quizás estos departamentos están por debajo del promedio que te acabé de mencionar de $1,600 canadienses para la ciudad de Winnipeg, porque no tiene todas las utilidades, que es como le llaman, dentro del departamento. En este caso solamente era la lavandería que estaba en el mismo piso, pero fuera de tu departamento. O sea que compartías la lavandería con varias personas del piso y si a veces ibas a lavar y no estaba desocupada la lavadora, pues tenías que esperar. Ese era uno de los pequeños inconvenientes que tenía este tipo de departamento, pero en cuanto a económico eran bastante convenientes. Otro tema interesante es que, bueno, la electricidad salían $35, el agua ya estaba incluido, no tenías que pagarla, y bueno, el internet sí, siempre tú tienes que contratar tu propio servicio de internet y tú pagarlo. Este salía aproximadamente entre $80 y $100 mensuales. Entonces, ve haciendo cuentas que al final te voy a decir el total y vamos a comparar cuánto cuesta arrendar y cuánto cuesta comprar una casa. La ventaja principal que yo le veo en rentar un departamento es que cuando recién llegas, vienes de un país extranjero, no conoces la ciudad y yo te aconsejo que siempre rentes lo más económico. Por ejemplo, si tú vienes solo, te convendría el departamento más económico que puedas encontrar. Al final, para ti solo, no te conviene estar gastando excesivamente en algo ni muy grande, ni algo que tenga demasiadas comodidades. Al final el departamento, si estás solo, solo va a ser para ti, para llegar prácticamente a dormir. El resto del día vas a pasar afuera, o vas a pasar en tu trabajo, o rara vez vas a estar en tu departamento y no necesitas mucho espacio. Ahora, a veces este departamento que te acabo de mostrar es ideal para una pareja o para una familia de 4. Como era mi caso. Tienes 2 dormitorios y ahí perfectamente caben los 4, se pueden quedar sin ningún problema y es una opción muy buena en cuanto a precio. Ahora, ¿qué ventajas tiene rentar un departamento? Uno, que es mucho más barato que comprar una casa. Segundo, al tú rentar un departamento en un edificio, la administración del edificio se encarga de todo el mantenimiento del departamento y se encarga de muchas cosas que tú ya no tienes que preocuparte. Por ejemplo, acá en Canadá, que el invierno es bastante extremo y cae muchísima nieve, los parqueaderos los limpian todos los días cuando hay nevadas. Tú no tienes que preocuparte por sacar la nieve delante de tu carro para poder salir con tu carro. Ellos lo hacen por ti. Eso es otra cosa que es muy beneficiosa. Otro tema bastante conveniente en cuanto a rentar un departamento en un edificio es que todo el tema de mantenimiento de tu departamento va por cuenta de la administración. Por ejemplo, si un foco de la luz se te daña, ellos vienen y te reemplazan el foco. Si tienes algún problema con la plomería, un salidero de agua, una tupición en el lavamano o en el fregadero o incluso en la taza del baño, la administración se encarga de resolverlo. Tú no tienes que preocuparte por nada. Acá en Canadá los temas de plomería son bastante costosos. Entonces, cuando estás en un departamento donde hay una administración del edificio que se encarga de todos esos problemas, es una gran ventaja. Y mi recomendación es, si vienes solo, gastar lo menos posible. El departamento más económico que puedas encontrar que cubra tus necesidades es suficiente. Si vienes con una familia, pues igual, un departamento con 2 dormitorios te es más que suficiente para llegar a la ciudad, para establecerte en la ciudad e incluso para ahorrar dinero durante un buen tiempo. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de vivir en un departamento?
En primer lugar, no es tuyo. No puedes pintar el departamento acorde a tu gusto. Las paredes del departamento y la estructura del departamento no las puedes modificar. Tienes que adaptarte a vivir en el espacio donde estás. Por supuesto, los muebles y todo lo de adentro del departamento, la mayoría tú lo tienes que comprar. Estos departamentos siempre vienen equipados con refrigeradora, vienen equipados con cocina o estufa, vienen equipados muchas veces con microwave. ¿Cuál es la desventaja principal que yo le veo a un departamento? Bueno, cuando estás rentando un departamento de un edificio, por ejemplo, en mi caso que tengo niños, es bien complicado mantener a los niños tranquilos y que no estén saltando y brincando, jugando y haciendo ruido, y eso a veces es bastante incómodo para los vecinos, al punto que pueden venir a tocarte la puerta para decirte que por favor estás haciendo demasiado ruido y abajo ellos están en la sala viendo televisión o están durmiendo y los pasos de los niños se sienten. Acuérdense que en Canadá todas las construcciones son de madera. Entonces, si los niños están corriendo, jugando, haciendo ruidos en el piso, posiblemente el vecino de abajo esté bastante atormentado con el ruido que están provocando. A veces vienen y te tocan la puerta, pero a veces se quejan en la administración del edificio y recibes en la administración del edificio una notificación que dice que por favor, que tienes que hacer menos ruido, que el vecino de abajo se quejó y cosas así. Lo otro que yo considero que es bastante desventajoso en un departamento es el que el espacio es reducido. Es suficiente para vivir personas, pero, por ejemplo, no tienes un cuarto o una bodega donde puedas guardar tus tarecos, tus cosas. Por ejemplo, acá en Canadá, que se usan unas llantas en el verano y otras llantas en el invierno, pues es complicado meter dentro de la casa las 4 llantas cuando las cambias. Entonces, si no tienes una bodega con suficiente espacio, pues las tienes amontonadas en algún lugar de la casa, en algún lugar del departamento y no tienes suficiente espacio. Por ejemplo, si tienes bicicleta, si tienes hijo o a ti te gusta montar bicicleta, a veces meter una bicicleta grande dentro del departamento es complicado. Algunos edificios tienen locales para guardar bicicleta, otros no. Y si tienes bicicletas de niño, igual. A veces no tienes dónde ponerla, están estorbando dentro del departamento. Ya te digo, espacio reducido. Eso es principalmente las desventajas de un departamento. Y bueno, que no es tuyo, no puedes hacer lo que te da la gana, tienes que ajustarte a las normas del edificio. Hay algunos departamentos que no permiten animales, no permiten mascotas. Otros departamentos sí los permiten. Entonces, si eres de lo que te gustan los gatos o los perros, a veces tienes que restringirte a las normas de los departamentos. Algunos sí lo permiten, otros no lo permiten, y mayormente los que lo permiten, los permiten en el primer piso, con la idea de que el animalito cuando camine o corra o juegue, no haga ruido y no le moleste al vecino que viva debajo. Bueno, otro tema que es muy interesante. Yo te recomiendo que cuando vayas a rentar, entre una casa y un departamento, te recomiendo más un departamento. ¿Por qué? Casi siempre cuando rentas una casa, no es casa nueva. Es una casa bastante ya viejita o que tiene unos cuantos años de uso, 10, 20, 30 años de uso. Y estas casas, como aquí hace mucho frío en el invierno, tienes que usar mucho la calefacción, a veces tienen escapes no están totalmente aisladas y el calor pues no se conserva de lo mejor posible. Entonces tienes que poner mucho la calefacción y gastas mucho dinero en calefacción. ¿Ya? A diferencia de los departamentos, no importa que los departamentos sean viejitos, los departamentos siempre tienen o más apartamentos al lado o más departamentos encima o abajo. Y esto hace que cuando esos departamentos ponen su calefacción, de cierta forma tu departamento también se calienta un poco. Esto es algo muy interesante que descubrimos una vez que estábamos acá. El departamento de nosotros quedaba en un segundo piso, entonces teníamos debajo un primer piso y un tercer piso. Cuando ambos departamentos, tanto el de abajo como el de arriba, ponían su calefacción, el de nosotros se mantenía bastante caliente y a veces no teníamos ni que poner tanto la calefacción. Quizás en las noches más frías, ahí teníamos que poner un poco la calefacción. Y lo mismo pasa en verano.
Los departamentos del medio no son los más calurosos. Los de arriba ponen el aire acondicionado, los de abajo también ponen el aire acondicionado, entonces tu departamento no es de los más calurosos. Trata que tu departamento le dé el sol durante la mañana, ¿ya? Y en la tarde no le dé el sol, para que tenga suficiente tiempo de cuando llegue la noche no haga demasiado calor. Si es a la inversa, que tu departamento no le da el sol en la mañana, pero le da el sol en la tarde, posiblemente cuando llegue la noche tu departamento absorbió calor y en la noche está más caluroso. Entonces tienes que poner más el aire acondicionado. Esos son pequeños detalles que, basado en la experiencia, uno se va dando cuenta. Otro tema importante: cuando rentes un departamento, trata de rentarlo en un edificio donde haya una empresa que administre el edificio. ¿Por qué? Si lo rentas directamente con el dueño del departamento, ¿ya? Es posible que los servicios de mantenimiento sean más complicados. ¿Por qué? Porque al señor lo único que le interesa es que tú le pagues mes a mes el arriendo, y a veces cuando tú necesitas algo, pues no viene, o se demora, o simplemente no le da la gana de hacerlo. Pero cuando es una empresa que administra el departamento, por ejemplo, todo el edificio lo administra una empresa determinada, entonces esa empresa sí tiene empleados que se encargan del mantenimiento del departamento y se encargan de, si tienes algún problema de filtración, vienen y te lo arreglan. Tienes algún problema de plomería, vienen y te lo arreglan. Tienes algún problema con la electricidad, vienen y te lo arreglan. Incluso si hay algo que no te permite estar en el departamento porque va a tardar mucho tiempo en ser arreglado, ellos te buscan otro departamento y te puedes mover para otro departamento. Pero de lo contrario, cuando es el dueño del departamento quien te lo arrienda directamente, pues si algo no te conviene, un poco te tienes que aguantar, ¿ya? Muchas veces cuando arriendas casas directamente con el dueño, a veces tienes la casa para ti, pero en el basement de la casa, que es el sótano, tienes otras personas viviendo. Y a veces te puede pasar lo mismo, que sean ruidosos o que tú seas ruidoso y a ellos les moleste, o incluso que tengas que pagar la electricidad y el agua de la casa junto con la persona que vive debajo. Entonces tengan que compartir los gastos. Entonces a veces, si esa persona no es lo suficientemente justa, puede que esté consumiendo muchísima electricidad y no ahorre tanto como tú, y la factura de electricidad venga bastante alta, entonces después hay que dividirla a la mitad, entonces no se sabe cuánto consumiste tú y cuánto consumió la persona de abajo, entonces es un problema que es mejor evitar. Siempre que puedas rentar un departamento en un edificio que es administrado por una empresa, es lo más aconsejable. Resumiendo los costos, si te dije que el promedio de departamentos en renta en Winnipeg era de $1,600 mensuales, este que te mencioné y que te puse el video te cuesta aproximadamente unos $1,250. Vamos a ponerle $1,300. Si a esto le sumas el parqueadero, que serían unos $35, son $1,335. Súmale que tienes que pagar unos 35 más de agua, $1,370. Y sumémosle que tienes que pagar por la lavandería, porque estas lavanderías no vienen incluidas. El agua sí viene incluida, pero la lavandería no. Entonces tú tienes que pagar en las máquinas cada vez que vas a usarla. Hablemos que gastarías unos $30 mensuales para lavar ropa. Serían $1,400 mensuales. Pues estarías pagando unos $1,400 mensuales solo por renta, solo por tu departamento y los servicios asociados a la renta. Aquí no te voy a hablar de internet, no te voy a hablar de telefonía, porque eso lo vas a tener que pagar de igual forma si lo quieres, tanto en una casa como en un departamento. Así que vamos a hablar solo de los costos, o los gastos más bien, de la vivienda. Vamos a hablar ahora de los costos de comprar una casa. Estos costos pueden ser bien variables dependiendo de tus gustos y dependiendo de cuánto te cuesta a ti la casa. Una casa más vieja, de hace unos 50 años, puede costarte $300,000, ¿ya? Dependiendo en qué zona de la ciudad, si es en el centro de la ciudad, si es más en las afueras de la ciudad, todo esto puede variar mucho, ¿ya? Te voy a hablar una casa como esta para comparar donde yo viví en un departamento y donde estoy viviendo ahora en una casa. Para que tengas una idea clara, yo te voy a hablar de mi experiencia. Cómo fue mi experiencia comprando casa y por qué me decidí a comprar una casa. Ya te mostré el departamento donde yo estuve viviendo recién llegado a Canadá, y ahora te voy a mostrar un poco en qué consiste la casa donde estoy viviendo, que la compramos hace un año.
Esta casa tiene 3 baños y medio. El medio es el baño que está en la primera planta, donde es solo para ir al servicio a orinar y hacer tus necesidades, y un lavamanos. No tiene ducha. Ese es el baño que se utiliza normalmente para las visitas, las personas que vienen a la casa a visitarte. Y además de ese pequeño bañito, tiene 3 baños más. Uno en el basement y 2 en el segundo piso. Tiene 4 dormitorios. 3 dormitorios en el segundo piso y un dormitorio en el basement. Además tiene un garaje para 2 autos. Tiene una lavandería para lavadora y secadora, tiene una oficina en la primera planta, tiene un cuarto donde colgar las chaquetas y un pequeño closet en la primera planta, tiene sala, tiene cocina, tiene comedor, tiene una bodega para guardar los alimentos en la cocina, y creo que eso es todo en la primera planta. Y en la segunda planta tiene 3 dormitorios, como les había dicho, y tiene un lodge, que es como si fuera una salita pequeña, que es en el centro de los 3 dormitorios, y ya, 2 baños en esa planta, uno en el cuarto principal y otro bañito que es con ducha y con servicio y con todo para las otras 2 habitaciones. Ese tipo de casa actualmente puede estar costando entre $500,000 y $600,000, dependiendo del sector, dependiendo del lugar, dependiendo del barrio, si es un barrio nuevo, si es casa nueva, si no es casa nueva. Si es casa nueva, posiblemente te pueda estar costando actualmente en este 2024 unos $700,000. ¿Ya? Si es una casa que no es nueva, que tiene unos 20 años, unos 30 años, unos 50 años, pues el precio puede bajar un poco. Puede bajar a $500,000, dependiendo en qué condiciones está la casa. Ahora, esto es para que te vayas haciendo una idea. Si antes pagabas, ponte 1.400 dijimos, o hasta 1.500 por una renta de 2 dormitorios, en una casa con 3, 4 dormitorios, puedes estar pagando mensualmente el doble. Puedes estar pagando unos $3,000 mensuales. Muerto de la risa, ¿ya? Si es una casa con más lujo, dependiendo de los acabados, si es más lujosa, puedes estar pagando más. Pero eso no es todo. Vas a pagar unos $3,000 por la casa mensualmente, pero a eso tienes que añadirle que la electricidad de tu casa ya no te va a costar los $35 que costaba un departamento. ¿Ya? La electricidad mensual, ahora tienes que pagar tanto electricidad como el gas natural de la calle, que el gas es el que utilizas para que la calefacción funcione. Y acá en Canadá, que sabes que el invierno es bastante fuerte, vas a tener que usar la calefacción bastante en una casa. Normalmente en las casas acá en Canadá la calefacción es central. Tú no tienes calefacción en los diferentes espacios de tu casa. O sea, no tienes calefacción individual para un dormitorio o calefacción individual para la sala. Es una calefacción para toda tu casa. Entonces, calentar una casa con 4 dormitorios, sala, cocina, comedor, tantos espacios, no es algo sencillo. La calefacción tiene que funcionar y la calefacción tiene que calentar bastantes espacios, entonces eso consume gas natural. Aproximadamente vas a estar gastando, si eres como yo, que usa la calefacción, a mí no me gusta mucho, por ejemplo, en nuestro caso, a mí no me gusta usar demasiado la calefacción. Hay personas que tienen la calefacción prendida todo el día. A mí, cuando ya la calefacción llega a los 18 grados, 20 grados Celsius, ya empiezo a sentir calor. Entonces yo la pongo que llegue a esa temperatura y la regulo para que no pase de esa temperatura. O sea, llega a los 18 grados y ella se apaga automáticamente. Cuando baja un poquito la temperatura, ya vuelve y enciende hasta llegar, y así me mantiene la casa a una temperatura constante que no es exageradamente excesiva como otras personas que sí lo ponen a 20 grados, a 22 grados, entonces la calefacción tiene que trabajar más. Mensualmente de electricidad, muerto de la risa, vas a estar pagando unos 100, 120, $130. Ya, antes pagabas 35, ahora ves el dato, $130. Bueno, el agua ahora la tienes que pagar tú. Aproximadamente el valor del agua en una casa
igual está por los $100. 100, 120 dólares mensuales. Entonces ya va sumando, son $3.230. Además de estos servicios, hay un dato muy importante: cuando compras una casa, tienes que pagar el impuesto a la propiedad. Tú tienes que pagar un impuesto por ocupar el terreno donde está tu casa. Ese valor es proporcional a cuánto cuesta tu casa, ¿ya? Y al valor que tú pagas mensual por tu casa. Mientras más cara sea tu casa, posiblemente más caro es este impuesto anual de la propiedad que tienes que pagar. Y también, dependiendo del sector de la ciudad donde estés, puede que varíe también este monto. Hazte una idea: en una casa con las características de esta que te estoy hablando, hazte una idea de unos $5.000 anuales. Eso lo puedes pagar anualmente. Cuando llegue fin de año o el inicio del próximo año tienes que pagar los $5.000, o lo puedes ir pagando mes a mes y te saldría aproximadamente $416, creo que es, cuando divides 5.000 para 12. Entonces ya no estás pagando 3.230, ya estás pagando 3.630. Ya pasaste de los 3.500, cuando antes solamente solamente pagabas por un departamento unos 1.400, 1.500. Ahora, además de eso, hay algunas cosas de mantenimiento que antes en un departamento rentado tú no cubrías, que ahora en una casa sí tienes que empezar a cubrir. Por ejemplo, si la casa, la pintura tienes que cambiarla, no sé, cada 2 años, pues agregarle un valor adicional al cambio de la pintura de tu casa. Si la casa, hay un gasto que es constante, que son los filtros de la calefacción, los filtros de la ventilación y los filtros del extractor de olores que está en la cocina. Los filtros de la calefacción, aproximadamente cada 2 meses tienes que cambiarlo, ¿ya? Porque ya es un filtro que se ensucia. Imagínate el aire constantemente circulando por ese filtro, ahí se queda todo el polvo del aire y ese filtro tienes que reemplazarlo. Ese filtro es desechable, no hay cómo lavarlo y volver a reutilizarlo. Sin embargo, el filtro de la ventilación sí es un filtro que se puede lavar y se vuelve a poner. Y te puede durar, no sé, 1 año, 2 años, depende. No le he cambiado todavía, ya llevo 1 año viviendo y está bastante bueno, no le veo ningún problema. Entonces quizás más de 1 año te pueda servir. Y los filtros del extractor de olores también tienes que reemplazarlo. Estos también se lavan y te duran bastante. En 1 año tampoco los he cambiado. Están casi nuevos, yo los lavo a cada rato y están bastante nuevos, pero el de la calefacción sí tienes que cambiarlo cada 2 meses, dependiendo si tienes mascota. Si tienes gato, sobre todo, se llena de pelos de gato. En mi caso yo no tengo. Y este filtro tienes que cambiarlo, ponle cada 2 meses. Y serían unos $50 aproximadamente. Así que esos $25 agrégalos a tu mensualidad. Además de estos valores, tienes que pagar un seguro mensual por tu casa. Este seguro protege tu casa con incendios, con inundaciones, con si un árbol se cae encima de tu casa y te destruye la casa. Entonces, hay algunos seguros que te cubren diferentes tipos de cosas. Tienes que analizar cuál es el que más te conviene. Aproximadamente yo pago unos $100 mensuales. Entonces ya son $3.750. Entonces, cuando ya tú comparas los valores, tener una casa es más costoso que rentar un departamento, mucho más costoso. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener una casa? ¿Cuáles son las ventajas de todo esto que estás pagando? La primera y principal es que en mi casa yo hago lo que me da la gana. En mi casa no tengo que pedirle permiso a nadie si quiero cambiar los colores de la pintura, si quiero cambiar el piso, si quiero romper una pared y hacer un departamento. Bueno, hay que pedirle permiso a la ciudad, pero te lo aprueban y listo, y lo puedes hacer. Puedo hacer lo que yo quiera en mi casa, puedo hacer la bulla y el escándalo que yo quiera en mi casa, que afuera no se siente y nadie me va a venir a
nadie se va a venir a quejar. Mis niños, por ejemplo, para los que tienen niños, que tus niños estén corriendo, saltando, brincando, haciendo ruido, no pasa nada, es tu propia casa. Entonces tu tranquilidad, tengo mucho más espacio que en un departamento. Tengo un garaje con espacio para 2 autos y mis autos están techados, entonces no tengo que estar en un departamento limpiando la nieve de encima del auto todas las mañanas. La nieve y el agua hacen que la lata de los carros se oxiden mucho más rápido, entonces mis carros dentro de un garaje techado pues te van a durar mucho más a largo plazo. Tengo un patio donde puedo sentarme con mis niños a jugar en la hierba, a hacer barbecue, a hacer parrillada, puedo invitar a amigos a la casa y tener mucho más espacio para atenderle. Otro tema muy importante para nosotros los migrantes es que tenemos familia en otros países y cuando vienen de visita a vernos, si vives en un departamento con 2 dormitorios, pues a veces tienen que apretarse para recibir a cualquier familiar. Acá donde nosotros vivimos ahora, tenemos una casa grande donde pueden venir familiares, los que sean, y siempre hay dormitorios libres para que ellos se puedan quedar. Entonces puedes invitar personas a que vengan a pasar la noche. Tienes amigos que hacen una fiesta y se quedan acá hasta tarde, incluso podrían quedarse a dormir. A mí me encanta muchísimo cocinar en el patio, hacer barbecue en el patio, salir afuera y no estar dentro de la casa todo el tiempo. Entonces tengo un patio donde puedo hacer eso. Básicamente, una casa lo que te brinda es más confort y más comodidad. Pero por supuesto, todo ese confort y esa comodidad te cuesta más. Entonces, básicamente, todo depende de ti. Si prefieres ahorrar mucho más dinero y te es suficiente un departamento, pues, y eres feliz así, pues no hay problema ninguno. Si necesitas un espacio más grande, principalmente por tus hijos, por tu familia, por tener más comodidad, pues tienes que pagar mucho más. Pues de eso se trata. Si quieres más comodidad, más confort, posiblemente te cueste más. Si te conformas con un departamento o algo pequeñito, igual está bien. Donde tú te sientas bien, eso es lo mejor. Ahora, hay un tema que hablamos al principio, de que si una casa era un activo o un pasivo. Yo no soy especialista en estos temas, pero te voy a dar mi opinión muy objetiva, me parece. Si tú compras una casa para tú vivir en ella, esa casa siempre va a ser un gasto, ¿ya? Porque tú vas a estar pagando tanto las mensualidades como todos los otros gastos adicionales que te acabo de mencionar, como servicios, mantenimiento, etcétera, etcétera, y es plata que va a estar saliendo de tu bolsillo, ¿ya? Lo mismo que en un departamento que rentabas. Ahora, si esa casa la compras y tienes previsto venderla a mediano o a largo plazo y haces los números y te da una retribución después de todos los gastos en el tiempo que vas a tener y el cálculo tuyo de venta te va a dar una ganancia, ok, esa casa es un activo porque estás invirtiendo en ella ahora, pero sabes que cuando la vendas vas a recuperar y vas a tener una ganancia. Esa casa te va a generar dinero. Lo mismo pasa si compras un departamento o una propiedad cualquiera para rentarla. Si tú haces los números y arrendando una casa te da para pagar las mensualidades de esa casa y te queda una ganancia, esa casa es un activo o esa propiedad es un activo. Te va a estar generando constantemente un ingreso. Y el día de mañana, si la vendes, igual te da un margen de ganancia, pues te produjo dinero. Todo lo contrario si compras una casa para vivir en ella, vives en ella, esperas a los 25 años terminar de pagarla y seguir viviendo en esa casa siempre fue un gasto. Nunca te generó un centavo. Algo que es muy importante es que tanto departamentos como casas, todos los bienes inmobiliarios casi nunca se devalúan. Siempre con el tiempo ganan más valor. Por ejemplo, si compras una casa en sectores que están recién empezando a construirse, es muy probable que esa casa o esa propiedad genere mucho valor con el tiempo. Porque alrededor de la casa después empiezan a construir escuelas, después empiezan a construir clínicas, empiezan a construir hospitales, empiezan a construir McDonald's, empiezan a construir infraestructura alrededor de la casa que a la larga le van a dar más valor a la propiedad y a dónde está ubicada esa propiedad. Entonces, como siempre te he dicho, no hay nada mejor y nada peor. Todo depende de ti,
todo depende de tus gustos, todo depende de tu comodidad, de tu confort, de lo que estés dispuesto a hacer para ser feliz. Si te hace feliz gastar lo menos posible viviendo en un departamento y ahí te sientes cómodo, ahí te sientes a gusto y tienes tu cuenta en el banco ahorrando dinero, pues perfecto. Si tienes una casa y puedes cubrir los gastos de la casa y puedes ahorrar dinero o quizás puedas ahorrar menos, pero te place vivir en una casa, te place tener comodidades, te place tener el bullicio que tú quieras sin tener que darle explicaciones a nadie y eres feliz, pues bien por ti también. Cada cual escoge cómo quiere vivir, cada cual se siente bien de una manera o de otra. Siempre que sea para bien y para positivo, pues yo creo que tienes todo el derecho del mundo a disfrutarlo. Esto ha sido un video más acá en tu canal Que Volá Serie. Si te ha gustado el video, déjamelo en los comentarios, dale like. Si no te has suscrito, aprovecha y suscríbete. Dale a la campanita para que en el futuro te enteres de los próximos videos que voy a estar subiendo. Si tienes otro punto de vista diferente al mío con respecto a qué es más conveniente, si rentar un departamento o casa o comprar, pues déjamelos con los comentarios. Estoy seguro que van a haber muchísimas personas con ideas diferentes, algunos que han rentado, algunos que han comprado, algunos que se arrepienten de haber comprado, otros que han comprado y les ha ido muy bien, otros que prefieren estar toda la vida rentando y les ha ido excelentemente bien. Déjamelo en los comentarios, estoy seguro que de este video vamos a sacar un muy buen debate. Y si estás en Canadá, en otra ciudad de Canadá, y también tienes una perspectiva distinta, quizás los precios en otra ciudad sean más caros, sean más bajos, pues también déjamelo en los comentarios. Y posiblemente la comunidad te lo va a agradecer y saquemos un muy buen debate de este video. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Que Volá Serie. Chaolín, nos fuimos.